iglesia. Bueno, salude al que tiene ahí al lado en este momento. Invito a que salude al que tiene al lado, atrás. Bueno, acompáñeme para iniciar este tiempo a Colosenses 1, 9 al 14. Lea pues conmigo. ¿Listo? Ay, perdóneme. Pero ¿por qué pasó? 1, 9 al 14. ¿Listo? Vamos a iniciar con este pasaje. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Listo, acompáñeme a orar en esta mañana y que Dios hable a nuestros corazones, que su Espíritu sea hablando a través de este tiempo, a través de su palabra. Listo, Padre, te damos muchísimas gracias por tu gran bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, en torno a tu presencia, Señor, en torno, Padre, a lo que quieres hablar, Señor, para nuestras vidas, Señor, para practicar, Señor, y llevar la luz que tú has puesto en nuestros corazones en la cruz del Evangelio. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy está ya sea conectándose virtualmente, y por los que están aquí presencialmente, que han dedicado este tiempo, Señor, más que tal vez rituales, Señor, un tiempo con el deseo y el anhelo de conocerte más, Señor, y poner en práctica lo que nos enseñas a través de tu palabra. Úsame, Señor, organiza mis pensamientos, Señor, y que todo sea sujeto en obediencia a tu palabra y a Cristo. Te damos toda la gloria, Rey eterno. Amén y amén. Bueno, discúlpeme si me veo un poquito informal hoy. Tenemos una actividad con mi esposa, entonces salimos de acá a un viaje, entonces por practicidad pues no vine tan formal. Discúlpeme si de pronto tengo un inconveniente con esto, es algo así como extraordinario, ¿no? Pero bueno, ya entrando en tema, la palabra de hoy se llama propósitos con propósito. El año empieza y nosotros se nos llena y se nos recarga en muchas ocasiones. Espero que en la gran mayoría ese nuevo comenzar, se renuevan contratos, ponemos nuevas determinaciones y propósitos para el año y empezamos recargados con todo el año, ¿no? Aparecen nuevas posibilidades de crecer, nuevos deseos, nuevos anhelos, pero sin embargo muchos de ellos, si no están correctamente direccionados, pueden muchas veces o ser una sobrecarga para nuestro corazón, pueden llegar a ser un tropiezo, pueden llegar también a ser dolor en nuestro corazón. Pero mientras estén cimentados a la luz de su escritura, a la luz de la palabra, y entendamos el propósito que Dios tiene para nuestros deseos, proyectos, trabajos,
Cualquier cosa que nosotros que querramos empezar durante este año, mientras no esté cimentado a la luz de la Escritura, es muy posible que tengamos problemas, ¿no? Y puede que así pase, ¿no? Puede que a veces nos desviemos, pero en su misericordia y en su palabra el Señor, a través de la Escritura, nos vuelve a encajar. Y ese es, pues, digamos que el devenir cristiano, que no es simplemente una línea hacia arriba, sino que es una línea en diagonal que tiene sus bajadas, sus vueltas a subir. De eso se trata también la vida cristiana. Tristemente, a veces el secularismo que ha permeado la iglesia nos ha hecho separar de alguna manera lo que es sagrado, este espacio, y lo que nosotros vivimos en la realidad de fuera, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra familia u otras prácticas, como que a veces no entendemos qué relación tiene. Y ahí es donde vamos a estar un poco ahondando en los propósitos y el sentido de esos proyectos, incluso de temas laborales que nosotros tenemos y de todas esas cosas que nos proponemos para este nuevo año, ¿no? Entonces, voy a tocar 4 punticos rápidamente con sus subpuntos para los que de pronto están tomando nota. Y este primer punto dice: nuevo año y nuevos propósitos a la luz de la cruz. Los ánimos que se renuevan, y le damos gracias a Dios por su misericordia que renueva nuestros ánimos, como que un nuevo año es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos el año entrante, que tal vez las cosas que no alcanzamos a terminar o a culminar el año pasado, pues nosotros volvamos a poner las cosas aquí en manos de Dios y volvamos a como reset y volvamos a corregir lo que haya que corregir y aprender, ¿no? Y eso es algo que Dios también ha puesto en nuestros corazones. Creo que todos acá tienen deseos y anhelos, a menos que tal vez de pronto, si llegamos a pasar por una situación de depresión profunda y grave, una de las cosas es que se trunca nuestros anhelos y deseos. Oro a Dios y ruego a Dios que no sea la situación de ninguno de nosotros ahora, pero en todos creo que hay un deseo, un anhelo por alcanzar, lograr diferentes metas, ¿no? Pero la Biblia nos advierte que no todo deseo es bueno solo por ser el deseo, sino que necesita dirección, necesita algo que lo cimente, un propósito correcto. Si no, a la larga se van a convertir en frustración, en tristeza y muchas veces en ídolos que eventualmente nos vienen a alejar de Dios, ¿no? Dice Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda, entrégale, dale al Señor, a Jehová tus obras. Cada cosa que haces incluye también cada cosa que deseamos, y tus pensamientos serán afirmados. Esas cosas que pensamos acerca de lo que hacemos y deseamos van a ser confirmadas en el Señor, ¿no? Y van a ser guiadas. Dice Proverbios 16:9 en ese mismo capítulo: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre tiene libertad para pensar y anhelar, porque es algo que Dios ha puesto en nosotros. Pero Jehová es el que determina y endereza el lugar por donde debe andar, ¿no? De eso se trata también, poner en manos de Dios y en la dirección de su palabra y de su presencia cada cosa que anhelamos, deseamos. Sea que usted siga incluso con el mismo trabajo que tiene el año pasado, que el Señor le haya dado la gracia y la misericordia de renovar el contrato, tal vez mejore, o simplemente pues usted quiera cambiar y quiera ponerse otro desafío laboral en este nuevo año. Todo lo que usted desee debe ser encomendado a Dios, ¿no? Reconocer las motivaciones del corazón y el pecado interior. Es clave y es crucial que nosotros entendamos quiénes somos. Somos cristianos transformados por la gracia del Señor a través de la sangre de Cristo en la cruz, y sin embargo
está latente nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? No es que somos cristianos y mágicamente ya no pecamos, ¿no? Todos pecamos de pensamiento y de hecho, pero el primer paso muchas veces para corregir y trabajar en la santidad es reconocer quiénes somos, que cada nuevo día tiene sus nuevos desafíos en torno a la santidad y en torno a nuestra forma de actuar. Entender que muchas veces las motivaciones de nuestro corazón y nuestro pecado nos llevan por desear lo que no es correcto, aún en metas y deseos que pueden ser loables, honrosos, que pueden ser aparentemente y superficialmente buenos, ¿no? Sin embargo, cuando este deseo, este impulso, no reconocemos que muchas veces en nuestro corazón hay deseos que no corresponden y ponemos ese deseo en el lugar de Dios, empezamos a tener problemas. Es crucial que reconozcamos esa pecaminosidad de nuestro corazón para que nos ayude a evaluar a los pies de la cruz cualquier cosa que nosotros anhelemos y deseemos, ¿no? Porque o nos alejan o nos acercan más a Dios. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No, pero mi corazón no es engañoso, nuestro corazón es engañoso, es muy engañoso. Es más, ni siquiera nosotros mismos a veces entendemos nuestro corazón, ¿no? Nosotros nos chocamos a veces pero porque no quisiera sentir esto, pero es una de las cosas que tendemos a abrazar muchas veces, ¿no? Pero el primer paso es reconocer esa pecaminosidad que puede levantarse en esos momentos de deseo, de ímpetu por nuevas metas, nuevos anhelos. ¿Qué deseo? ¿Por qué lo deseo? ¿Para qué lo deseo? ¿Qué es lo que quiere Dios hablar a través o qué quiere hacer a través de los nuevos propósitos que yo me pongo este nuevo año? ¿No? Juan Calvino dice una frase que es un clásico, que es que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Nosotros nos encanta fabricar ídolos y es algo que hacemos muy frecuentemente y rápidamente y fácilmente. Tanto esos propósitos que anhelamos en un principio buenos, como también nuestro trabajo, se puede desviar del propósito correcto y fácilmente puede llegarse a convertir en un ídolo, incluso en temas ministeriales. A veces nosotros decimos, no, el servir a Dios y el honrarle a Dios es dedicarme a la iglesia y trabajar en niños y trabajar en alabanza y también en servidores y en todo lo que Dios disponga y yo quiero servirle y Cuando nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es un activismo, estamos simplemente trabajando, pero se convirtió en nuestro ídolo el mismo ministerio, cuando el Señor es el que debe tener el primer lugar en nuestro corazón. Pasa con cualquier cosa que nosotros veamos como de alguna manera una bendición de Dios, ¿no? El ministerio es una bendición, pero cuando se excede y le quita el lugar a Dios, empezamos a tener problemas. Pasa lo mismo con la comida, a todos nos gusta comer, creo, nos encanta comer, pero cuando se excede y quita el lugar que a Dios le corresponde, tenemos problemas. Pasa con la familia, pasa con la sexualidad, pasa con la economía, pasa con el trabajo, pasa con los deseos y los anhelos que tenemos. A veces, si permitimos que quiten el lugar que le corresponde a Dios, tenemos problemas, porque nuestros propósitos y deseos pueden resultar convirtiéndose en ídolos. Debemos reconocer que es nuestra identidad está en el Evangelio, porque los ídolos prometen cosas que solo el Evangelio nos puede dar: identidad, seguridad, valor y plenitud. Reconociendo justamente ese deseo de nuestro corazón, cuando nosotros vemos a lo largo de la Escritura el ejemplo de Israel, no es un ejemplo alejado de nosotros. Yo he trabajado bastante acerca del tema de la idolatría con los chicos, porque uno dice, bueno, ¿y cómo puede presentarse la idolatría? Nosotros no tenemos aquí imágenes, pero nosotros tenemos diferentes presentaciones de idolatría en nuestro entorno, ¿no? Como mencionaba, puede ser cualquier cosa, y cuando usted analiza los mandamientos,
El primero comienza con una prohibición acerca de la idolatría. Lutero decía: nunca violaremos los otros mandamientos sin pasar primero por ese primer mandamiento. Cuando nosotros violamos ese primer mandamiento, todo lo demás seguramente viene encima. Así que este inicio de año no solo nos invita a planear, organizar qué se va a hacer a lo largo del año, sino examinar nuestro corazón y permitir que a la luz del Evangelio se purifiquen las intenciones y los propósitos de todos esos anhelos que tenemos. Segundo puntico. Trabajo, productividad y tensión generacional. Una de las cosas que a mí particularmente me gusta muchísimo al estudiar la escritura y estudiar pues obviamente la vida cristiana es que y creo que pasa bastante en la forma en la que nosotros abrazamos diferentes o hacemos o actuamos en torno a cómo hemos sido formados a partir de nuestra cultura y de nuestro entorno, ¿no? Aquí hay varias generaciones, al menos 4 generaciones, creo. Los que se conocen o bueno, que se clasifican, creo, en tema de marketing como baby boomers, que son como de los del 1964 para atrás. Luego viene generación X, mis papás, generación Y, los millennials, yo, generación Z, la siguiente generación, y generación alfa, los que son más chiquitos, que estarán arriba, ¿no? Y todos hemos sido formados por diferentes situaciones y perspectivas de nuestra vida. Es gracioso, bueno, a veces es gracioso y es particular porque a veces yo digo: ¿por qué esa persona actúa de esa manera? A veces a cada uno de nosotros nos puede dar hasta rabia que alguien haya dicho o hecho algo. Y es interesante que cuando uno se pone a investigar más acerca de tal vez su vida, entendemos muchas cosas y decimos: oh, Señor, entiendo muchas cosas, ayúdame a tener como ese deseo de ponerme en los zapatos también y aprender muchas veces a tener paciencia y a perdonar también, porque incluso a grandes rasgos cada uno de nosotros somos hijos de nuestro propio tiempo. Entonces en ese de alguna manera conflicto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, acerca del trabajo, los deseos, a veces simplemente no hay deseos. Cuando nosotros vemos esa generación de mis abuelitos, no hay un deseo como tal de hacer esto, o bueno, de alguna manera sí se enfatiza ese hecho de tener, pero tenga un esfuerzo por el trabajo, cuéstele lo que le cueste. O sea, su vida depende y gira en torno al esfuerzo, al trabajo y, en el peor de los casos, a la supervivencia, ¿no? O sea, el trabajo, sea el que sea, si sea sobreexplotación, usted tiene que esforzarse porque de eso se trata la vida, trabajar y reventarse, ¿no? Hoy nosotros vemos, o las generaciones de mis abuelos y mis papás ven un cambio interesante que puede ser incluso contraproducente, pero es un cambio de pensar en torno a las metas y a los deseos del trabajo que son marcadamente diferentes, ¿no? Algunos todavía tienen, pues de pronto por el rigor de sus padres y de sus abuelos, no, usted tiene que trabajar y ganar plata y eso es lo que determina su identidad y eso es lo que lo hace alguien para la sociedad. Otros dicen: no, un momentico, yo no voy a abrazar ningún trabajo porque mis deseos no son esos. Mis deseos es poder disfrutar mientras tengo juventud la vida. Mis deseos no son esa carga y sobrepeso, sino yo prefiero pensar mejor en mi bienestar, incluso antes que en matarme laborando. Por eso nuestra generación, la generación siguiente a la mía, muchas veces incluso prioriza el bienestar sobre cualquier trabajo. La generación de mis abuelos, de mis papás incluso, priorizan mucho más esa necesidad del trabajo como proveedor económico que el bienestar. Si nos toca matarnos 40 años, pues nos matamos 40 años, pero que yo por lo menos en mi vejez pueda tener algo donde descansar. No es el pensamiento, y eso no es el pensamiento de las nuevas generaciones,
no todos, no quiero generalizar tampoco, hay excepciones obviamente, pero es un choque cultural interesante y a veces tenemos, ¿por qué ustedes no piensan así? ¿Por qué no cultivan eso? ¿Por qué no buscan? ¿No? Y a veces eso es una sobrecarga adicional que las generaciones son hijas de su tiempo y que a veces no entendemos, ¿no? En la forma en la que pensamos y en los choques que tenemos incluso acerca de cosas como el trabajo o los proyectos que nos proponemos. En tema, por ejemplo, del arte. En el tema del arte, pues muchos dirán, es más, pues esas generaciones antiguas de mis abuelitos, no siempre priorizaban, y en particular en la cultura latina no siempre se priorizaba la cultura o el arte. Quiere decir que sí, sí había, no quiere decir que no hubiera, pero no se priorizaba, no era una prioridad. Entonces, pues convertirse en músico, artista, pintor, cualquier cosa era como que eso no significa económicamente lo que debería significar. Y si alguno haya tenido de pronto alguna situación así similar con sus abuelos o sus papás que decían, no, eso no, entonces voy a hacer algo que procure economía, ¿no? Hoy ya no está eso. Nosotros vemos que incluso muchas de esas carreras que se hacen en el tema artístico y que se abrazan desde la parte humanista, aunque no signifiquen mucho económicamente, pues muchos dicen, no importa, yo quiero hacer lo que me gusta. Y incluso los papás ya, la generación previa a las generaciones millennial y la generación Z, son más tolerantes porque tuvieron que vivir el peso de los abuelos. Tuvieron que vivir el peso de no, usted mátese. Y dicen, no, espere, yo no le voy a sobrecargar eso a mis hijos, hagan lo que ustedes deseen, pero háganlo bien, ¿no? Y culturalmente pasa eso. Hay un extremo desde nuestro pensamiento, desde nuestra cultura, desde lo que se ha inculcado a partir del trabajo, de los proyectos, de los anhelos y deseos. Y la perspectiva y la posición que tiene un concepto como el trabajo o los proyectos puede llegar a ser muy diferente, ¿no? Están visiones como el idealismo, necesito un trabajo espectacular, que sea económicamente bueno y que me ayude a cambiar el mundo, ¿no? Difícil conseguir un trabajo, y si alguien lo tiene, pues qué bendición, pero es una rareza completa, ¿no? Pero también está el cinismo, eso pues no va a pasar, no va a cambiar nada, no va a significar nada. A la larga usted haga lo necesario para sobrevivir, ¿listo? Y para tener sus cositas. Dice Eclesiastés 2:11. Acompáñeme a Eclesiastés 2:11. Es creo que el libro más curiosamente filosófico de la escritura. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era, ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es bastante fuerte. Eclesiastés es un libro muy confrontador y es de reflexión. Nos muestra la realidad de la existencia. No, hay 3 libros de sapienciales que son Proverbios, que es un libro que nos da como esa perspectiva de hagamos las cosas bien y van a venir bendiciones porque todo es de alguna manera recíproco, ¿no? Usted hace las cosas bien, anda por aquí, se esfuerza, y van a venir de alguna manera lo que corresponde, ¿no? Y el que es justo, el que es perezoso, pues lleva lo que le corresponde. Eclesiastés, por otro lado, nos muestra todo lo contrario. Usted se puede esforzar y matar y no sirve de nada. Es casi que desesperanzador, es casi que un totazo al corazón de ¿y de qué sirve entregar toda mi vida a algo cuando al final de cuentas es vanidad de vanidades y todo se lo lleva el viento, ¿no? Es algo bastante duro el pensar que ese es un libro que es para charlar y reflexionar mucho acerca de la realidad de nuestra vida. Ese capítulo 2 y ese capítulo 4 lo voy a ir abordando. Pero más allá de esa desesperanza, nos lleva a pensar en que
Mientras si no está Dios, todo es vanidad de vanidades. Como dice, sin provecho debajo del cielo. Nada tiene sentido. Usted ahí en el 2, no sé, yo tengo un título aquí en el 4 que dice el vacío de las posesiones, ¿no? Y él empieza a relatar un montón de cosas que logró, alcanzó. Yo hice y logré y puse graneros y puse castillos y puse y termina con ese capítulo que leímos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, hay algo que es una realidad. ¿Listo? El trabajo, los proyectos, los anhelos son una bendición. Gracias, Señor, por ponerlos y por tenerlos, ya sea para temas de provisión personal, pero también temas de alguna manera servicio. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero una de las cosas claves aquí es que todo eso que nos proponemos muchas veces no va a resultar como esperamos, y muchas veces lo dimensionamos mucho más grande de lo que, siendo realistas, alcanzaremos, incluso a lo largo de nuestras vidas. No es es el común denominador, pero algunos pueden decir: yo dimensiono esto y logro esto, e incluso logro más de lo que me esperaba. Pero por lo general a veces dimensionamos todavía mucho más y alcanzamos solo una mínima parte, y eso va a generar frustración. Es normal, es parte de la realidad de nuestras vidas. Así que Eclesiastés de alguna manera muestra que nosotros no podemos depender de todo el esfuerzo que alcanzamos, sino que hay algo más grande y trascendente: la existencia de un Dios creador misericordioso que nos ha dado, nos ha permitido tener todo lo que tenemos, y es ahí donde se cimenta lo que tiene sentido bajo el sol, no en las cosas que nosotros nos esforzamos por alcanzar, ¿no? Primera de Timoteo 6:10 es un pasaje que muchos conocemos, que dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice porque el dinero, dice el amor al dinero. Cuando nosotros damos prioridad a ese tipo de cosas materiales, más allá, cuando nosotros buscamos crear una posición, cuando nosotros creamos un ideal en nuestros proyectos, anhelos y deseos, sea económico, sea posición, sea de nombre, eso también hace parte de una raíz de todos los males, ¿no? Y eso es justamente lo que pasa muchas veces con eso. Cuando nuestros proyectos y trabajos se vuelven un ídolo, nos resultan exigiendo más de lo que ellos mismos resultan dándonos. Y ahí nos hundimos en la frustración cuando no resulta lo que nosotros queríamos, ¿no? Necesitamos abrazar una visión bíblica que no le dé gloria al agotamiento, a que cuanto usted más haga y cuanto más se esfuerce, significa más. Ni que tampoco romantice el tema de: no, pues ¿para qué voy a trabajar? No, lo mejor es dedicarnos a orar simplemente. No, hay algo que hacer, ¿no? Necesitamos tener una perspectiva clara acerca de nuestros anhelos, nuestros proyectos y nuestros trabajos. Una perspectiva que redima el trabajo, que nos haga nuevamente entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué seguimos esforzándonos en lo que más a lo largo de nuestras vidas nos va a consumir el tiempo de nuestras vidas. 3. La realidad bíblica del trabajo, los sueños y los anhelos. Aquí voy a hablar 2 punticos rápidamente. Identidad. 1. Identidad. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Nuestra identidad, quiénes somos nosotros, no depende del rendimiento, de lo que alcancemos, de lo que logramos, sino de la gracia de Cristo.
El trabajo fluye de entender nuestro esfuerzo, nuestros logros, y el disfrute de eso que hacemos fluye justamente de quiénes somos nosotros en Cristo, no al revés. En Génesis 1, en los pasajes que hablan de la creación del hombre, en el 26 y 27, lo primero que dice Dios es: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, toda la tierra, en todo animal, en todo lo que ha sido creado. ¿Listo? Pero dice algo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, bueno, necesito que señoreen sobre y hagamos luego al hombre. No. Hagamos al hombre. Determinó una identidad en el hombre. Y cuando determina la identidad, hechos a imagen y semejanza mía, y señoré, y haga lo que corresponde, que yo lo he puesto en esta tierra, ¿no? Y es así como nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros anhelos y deseos deben reflejar la imagen creativa de nuestro Creador. Esa imagen responsable también por todo lo que creó. Si nosotros hoy estamos acá, es porque Dios todavía sostiene la creación. No simplemente creó y se fue bueno, allá verán, como creen los deístas, sino es el hecho de que Él crea toda la existencia y la sostiene, la lluvia, la tierra, incluso con lo que digan los diferentes gobernantes de las naciones que van a acabar con esto. Finalmente el Señor es soberano y sigue sosteniendo a la tierra con sus manos, sigue trayendo la luz, sigue trayendo la lluvia, sigue trayendo el sostén para los animales, sigue trayendo el sostén para las plantas, y sigue, aún con lo que nosotros destrozamos este planeta, Él sigue todavía sosteniéndolo y mostrando a través de nosotros cómo puede ser redimido, ¿no? Entonces, nosotros, o nuestra identidad, no es determinada por lo que hacemos, sino que lo que hacemos es determinado por nuestra identidad. La provisión de lo que hacemos es un don, es gracia de Dios, es misericordia. Y una vida abundante no se determina por lo que logremos y las posesiones que alcancemos, sino en nuestra comunión con Dios. Vocación y llamado. Me va a rendir. Vocación y llamado. Hay una palabra, bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, una de las cosas que Lutero marcó un antes y un después fue esa palabra que se llama vocación. En alemán es Beruf, creo estar diciéndola bien, y es ese llamado que Dios ha puesto en todos nosotros, ¿no? Que a veces se determina como, no, pues un llamado es el pastor fue llamado pues al ministerio, ¿no? Él fue llamado por Dios. Y entonces no se tenía en cuenta que la vocación y el llamado no siempre era determinado por un tema ministerial o clerical. Y era, digamos que algo que había inculcado de alguna manera la Iglesia Católica romana en torno a decir, ok, los que acá trabajan y valen, y tienen sentido, pues somos los obispos, los clérigos, porque ha sido digamos que hacemos el trabajo de Dios acá en la tierra. Y Lutero los confronta duramente y dice, no, papás, es que así no es. El carnicero, el panadero, el zapatero, ellos también son llamados. Y esa también es una vocación que Dios ha puesto. Es una vocación que tiene un llamado para servir. Y entonces le pregunta el zapatero, el carnicero, el panadero a Lutero, ok, ¿y cómo nosotros podemos servir a Dios y honrar a Dios a través de esto que no tiene nada que ver con la Biblia ni tiene nada que ver con ese espacio solemne espiritual? Pues haga buenos zapatos,
hágalos como si los hiciera para el Señor. Haga lo que haga, hágalo todo como para Dios y no para los hombres. Entonces él se para en esa raya de decir, un momentico, no, es que justamente la ética de nuestro trabajo contra lo que vamos es que no, todos hacemos parte de una vocación y un llamado dado por Dios. No le corresponde solo a los que están acaparados enseñando la palabra. Todos hacemos parte de esto. La vocación y el llamado, los proyectos que Dios ha puesto en su corazón, el trabajo que le ha permitido tener, es una oportunidad también para mostrar cómo Dios lo ha puesto para servir a su prójimo, para amar a su prójimo a través de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Entonces no se limita simplemente a servir a Dios, es venir a la iglesia y servir y hacer parte de un ministerio. Servir a Dios corresponde en cualquier trabajo en el que Dios nos ha puesto. Habrán obviamente excepciones, trabajos que deshonran directamente la dignidad humana o van contra los principios divinos. Obviamente son trabajos que ni siquiera vale la pena mencionar en este caso. Pero el trabajo que creo que todos hemos sido llamados, un trabajo que es honroso, sea el trabajo que sea, esa vocación a la que hemos sido llamados, hagámosla con todo el amor y gusto que el Señor nos ha puesto. A veces nosotros tenemos ese dilema en que no, el trabajo es un castigo o es un mal necesario, ¿no? Y cuando nosotros vemos a lo largo de la Escritura, no, el Señor, Él es el primero que trabajó creando. Y después del trabajo que hizo, descansó. ¿Por qué descansaría Dios si Él no se cansa? Bueno, obviamente tiene un contenido teológico que ya abordaremos así rápidamente, pero lo interesante es eso. El Señor ha puesto el trabajo como una bendición para honrarle a Él y para servir a mi prójimo, a mi hermano. Y no solo los que estamos acá en la iglesia, también al que no conoce. A través de las cosas que nosotros hacemos, amamos y reflejamos la creatividad, la responsabilidad de un Dios tan maravilloso como el que nosotros adoramos, ¿no? Entonces, para eso hemos sido llamados y a veces creemos que, no, es que por el pecado nos tocó trabajar. No, así no es. Por el pecado, tristemente, nos toca esforzarnos y el trabajo no nos va a dar lo que corresponde a ese esfuerzo. Por el pecado, muchos de los proyectos no se van a cumplir. Por el pecado, muchos incluso de nuestros deseos para iniciar esos proyectos no son loables ni van a honrar a Dios y deben ser entorpecidos si quitan el lugar que a Dios le corresponde. Entonces es el pecado el que daña todas las bendiciones que desde el principio el Señor ha puesto para nosotros. Pero cuando nosotros la redimimos y entendemos que el trabajo, los proyectos y anhelos que el Señor ha puesto en nuestro corazón son deseos que Él ha puesto para honrarle a Él y para amar a los que nos rodean. Es difícil, a veces incluso es triste cuando nosotros pasamos por situaciones laborales duras, en las que la economía está difícil y el trabajo está difícil de encontrar. Y en medio de eso, el Señor también quiere que nosotros encontremos cómo servir en medio de todo ese proceso. ¿Qué es lo que significa para nosotros ese esfuerzo de hacer las cosas? Porque a veces decimos, no tengo trabajo, no soy nadie, carezco totalmente de sentido e identidad porque no estoy haciendo nada. Y a veces se nos sale simplemente de nuestras manos. Es la tristeza del pecado también, ¿no? Que ha permeado todo, las instituciones, nuestras actividades y ha dañado también nuestra perspectiva del verdadero valor del trabajo. Cuando el Señor nos ha llamado justamente a que disfrutemos en Él el trabajo correctamente. Y aún así, sin embargo, cuando empecemos con todo el ánimo y con todo el deseo, vamos a encontrar tropiezos. Y el Señor nos dice, pues obviamente, háganlo todo para Dios y no para los hombres. Primera de Corintios 7:17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Este es uno de esos pasajes que también habla no solo del tema dentro de la iglesia, sino de la realidad del cristiano. Nosotros vemos, ¿dónde es el lugar que usted más se la pasa? Si no es
niño estudiando, pues somos adultos trabajando, ¿listo? Buscando cómo servir y cómo ganarnos la papita, ¿no? Pero el Señor acá dice, no, pues ustedes que ahora son cristianos, entonces conviértanse ahora todos apóstoles, todos profetas. No, no, dice, así como ustedes los llamaron desde ahí, desde donde están, continúen haciendo lo que fueron llamados así. Como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno a todas las iglesias. Entonces, reevaluemos muchas veces ese concepto que nosotros tenemos del pecado. Alguna vez escuché una frase que en algún tiempo abracé, que decía más o menos como cuando disfrutas lo que haces, ya no se vuelve trabajo. Sin embargo, digamos, esa frase presupone que el trabajo es malo y que lo que debemos buscar es disfrutar, ni lo uno ni lo otro. El sentido de la vida del ser humano no es simplemente buscar el placer y el disfrute, ¿no? Y el trabajo en sí tampoco es malo. Tristemente, muchas veces no es lo que esperábamos. Y sin embargo, a lo que fuimos llamados y la creatividad y los impulsos que Dios hoy nos da para este nuevo año son divinos y son llamados a ¿qué? Simplemente algo individualista en una sociedad que admira de pronto esa individualidad que usted tenga, que usted se haga, que usted logre, que usted alcance, que usted compre. O nosotros anhelamos también servir a Dios y a nuestro prójimo primeramente. Todos nuestros proyectos son un acto de amor y de servicio. Es la forma en la que nosotros somos útiles a los demás y que ellos se hacen útiles a nosotros. Y es, una vez más, una manera de amar a nuestro prójimo. Finalmente, la importancia del descanso y la contemplación. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. En una sociedad que corre, anda, sube, baja, que todo es como tan acelerado, se le da una prioridad importante a la productividad. Haga lo que más produzca por cantidad en menos tiempo, vale, que eso quiere decir que su trabajo sí fue efectivo. Productividad, productividad. Y ese sobrecarga y ese sobrepeso mental y psicológico de productividad, productividad, alcance, logre. Y nuestro mismo problema acerca de esos impulsos de dopamina que tenemos en lo que consumimos, esas, digamos que momentáneas satisfacciones que tenemos al, qué sé yo, al ver un video, al tener momentos pegados al celular, que disparan y justamente dan esos subidones de dopamina. Nos generan eso, tengo que estar muchas veces haciendo, deseando, queriendo, y no nos paramos simplemente a meditar, parar y pensar, reflexionar. Hoy incluso leer un libro es algo que muchas veces nos ponen las mismas, ¿no? Leer un libro es como que no estoy haciendo nada, leer, no, mejor hagamos algo que produzca, mejor hagamos algo, cuando muchas veces, incluso cuando abordamos un libro necesito acabar. Entre más libros acabe durante este año, pues mejor, a pesar de que ni siquiera los entendamos. En diferentes actividades pasa eso, le damos prioridad a lograr cantidad y no nos paramos un momento a reflexionar. Incluso eso nos ha llevado a menoscabar el valor del descanso. Este día es un día que el Señor, según su palabra, ha determinado para que nosotros nos encontremos con Él y meditemos, descansemos y meditemos en Él, como el Señor mismo lo hizo. Pero nosotros queremos ser todavía más productivos que Dios. Y a veces, incluso este día que el Señor nos ha dado a nosotros y nos ha regalado, preferimos sacrificarlo por trabajar, porque se nos ha convertido en algo más prioritario que el descanso que el Señor mismo ha determinado para el ser humano, ¿no? El descanso no se trata simplemente de ocio, simplemente de no haga. El ocio como tal no es malo per se, es malo cuando nosotros no lo direccionamos como corresponde. El ocio no es simplemente hacer lo que le parezca o simplemente no hacer nada. El ocio también es el hecho de meditar y reflexionar, de bajarle 3 rayitas a las revoluciones del día a día y pensar un rato, simplemente. Y a veces nosotros decimos, pero es que eso no da, eso no produce, eso no hace. Y tenemos ese conflicto.
A veces decimos, creo que me pasé mucho tiempo acá. Sí, obviamente, si directamente estamos perdiendo el tiempo, incluso le estamos quitando tiempo que podemos dedicarle a Dios o a nuestra familia por cosas que realmente ni edifican ni aportan, ni siquiera de manera personal o espiritual, pues tenemos problemas. Pero incluso nuestro crecimiento espiritual y personal no se determina por la cantidad de cosas que logremos hacer, sino justamente por la calidad de la formación de nuestro carácter, ¿no? Puede que a lo largo de nuestra vida no va a ser fácil que de la noche a la mañana nosotros mostremos todo el fruto, todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo. No, requiere de cultivarlo. No es, a ver cuántas logro hoy, a ver, chuleadita, chuleadita, como si las cogiéramos por cantidad, sino justamente la calidad requiere tiempo, requiere un esfuerzo, una reflexión, un error y corregir. Requiere paciencia. Y todas esas cosas nos cuestan. Creo que una de las cosas que más le cuesta al cristiano, que nos cuesta como cristianos, es, por ejemplo, aprender a esperar. Lo vemos desde el caso de Abraham. Qué difícil es aprender a esperar. Pero es que, Señor, el tiempo está pasando y, Señor, espera. ¿Y qué hago mientras espero? Quiero hacer algo. Señor, es que quiero hacer algo. Necesito ser productivo para mostrar que estoy haciendo algo. Y el Señor dice, espera. Qué golpe al corazón es, espera. Y aprende a depender de mí. Porque tú no eres Dios, yo soy Dios. Y tú no puedes hacer nada que yo no haya determinado, ¿no? Dietrich Bonhoeffer dice en un texto muy especial que se llama Vida en Comunidad, y dice: el día de descanso es el espacio donde aprendemos a dejar que Dios sea Dios y a confiar en su providencia en lugar de nuestras propias obras. Si hay un gran error en su corazón, y evalúelo, en que usted tenga que sacrificar su trabajo por un tiempo de comunión con Dios, reflexione, pero nunca deje pasar su tiempo de comunión con Dios. A veces pasa, por alguna otra razón, diferentes trabajos nos llevan a eso, y a veces porque no hay un tiempo de comunión con Dios el domingo, pues no hay tiempo de comunión con Dios durante la semana, y a veces dejamos eso al domingo, y ahí tenemos también un gran problema. Cuando Dios nos dé espacios de descanso y reposo, por alguna razón, tal vez no sea en el domingo, en casos excepcionales, dedíquele tiempo al Señor, dedíquele tiempo a la reflexión que forma nuestro carácter. Y para ir terminando, quiero dejarles seis pasitos rápidos para que usted los considere este año. 6 hábitos de reflexión y de análisis a lo largo de cada uno de sus días. ¿Listo? Para poner cada una de estas cosas en las manos de Dios. 1, la oración antes que cualquier cosa. Como veíamos en la prédica de las primicias, antes que cualquier cosa le entrego mi día, mis proyectos y mis anhelos a lo largo del día al Señor. Gratitud. 2, gratitud por mi propósito y por mi vocación, ¿no? Darle gracias al Señor por cada cosa que me permite hacer a lo largo del día. En cada momento no me despego del Señor, porque estoy pensando en que cada cosa es un acto de gratitud a Dios por lo que me ha puesto y por donde me ha puesto. 3, aproveche las oportunidades. Si Dios lo ha puesto en un trabajo determinado que a veces es difícil y pasan cosas difíciles, también son oportunidades para crecer y mostrar la luz de Dios. Cuando vemos que un compañero o algo no se está haciendo de la manera correcta, ética, que glorifique a Dios, nosotros podemos confrontar, no pegándole bibliazos, pero sí llevándolo a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y cómo nosotros podemos ser luz, esa luz que hemos sido llamados a llevar. Aprovechen las oportunidades que Dios le da en la vocación y donde lo ha puesto. Aprovechen las oportunidades de los proyectos que Dios ha puesto en su corazón para bendecir a otros. Reconozca las prioridades. Hay prioridades. Si algo nos patea hoy con este mundo tan corre con tantas cosas, es la procrastinación, ¿no? Dejamos lo más importante de últimas, y cuando ya nos toca hacerlo, lo más importante, porque lo hemos aplazado, cuando llega por alguna razón, entonces todo se sacrifica, incluso un domingo,
porque no alcancé a hacer esto, y entonces nos desbocamos. Reconozca las prioridades de su vida, analice cuáles son las prioridades y déle lugar, en dado caso del tema laboral y ya el tema de cada uno de cómo se organiza, déle lugar a las prioridades y no deje para lo último. Luchemos, aunque es difícil, contra la procrastinación. 5. La sencillez y el contentamiento. Estemos tranquilos. ¿Usted ha sido bendecido? ¿Ha tenido esta semana un techo y una comida sobre su casa, sobre su mesa? Dele gracias a Dios por eso. Pero entonces, si algo nos inquieta constantemente es: necesito alcanzar, necesito lograr. Hagámoslo sencillo. Eso no va a determinar ni su identidad ni quién es usted. Simplemente va a poner más cargas sobre su corazón. Y 6, como ya lo mencionábamos de últimas, el descanso como un acto de fe. El descanso es un acto para reconocer que quien tiene el control de todo lo que existe, de todo lo que pasa, de todo lo que no se logró, de todo lo que pueda llegar a ser frustrante, lo dejamos en las manos de Dios y descansamos en Él. Hay una canción que me parece muy bonita de un cantante que se llama Santiago Benavides. Él tiene una canción, tiene un disco, bueno, los que lo han escuchado, él tiene unas letras que son espectaculares. Hay unos discos que me gustan más que otros, pero se los recomiendo. Santiago Benavides tiene una canción que se llama, y un disco que se llama La casa de mis sueños. Voy a leer un pedacito para cerrar. Dice: la casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario, algunas entradas extra y excesos en los horarios. No sé muy bien si yo logré cuadrar en el vecindario con mis blue jeans gastados y el mismo par de zapatos. La casa de mis sueños tiene un control para la entrada, con vigilantes armados y cerca electrificada. ¿Qué haré cuando no me crean que soy el dueño de casa por la barba de 3 días y la guitarra colgada? La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños yo ya no la quiero. Se la recomiendo, escúchenla, es bien bonita. Y nos lleva una vez más a reflexionar acerca de esto. ¿Cuál es la prioridad de mis sueños, anhelos y trabajos que Dios me ha permitido tener este nuevo año? Que sean hoy y siempre guiados y direccionados por la palabra de Dios, por su Espíritu y a la luz de los propósitos y de la voluntad de Él con nosotros. Que no se convierta en nuestra voluntad y nuestro deseo, sino en el de Él. Entonces, lo invito a que me acompañe orando y tome tiempo para reflexionar esta semana. ¿Cómo yo puedo ser luz? ¿Cómo puedo yo ser lo que Dios me ha dicho que soy en el lugar donde me ha puesto? Así sea, o que usted considere que es pequeño, usted no sabe todo lo que el Señor puede hacer con hasta el santo más pequeño de nosotros. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por las oportunidades laborales de cada uno de mis hermanos, Señor, por los proyectos que has puesto en sus corazones para este nuevo año. Padre eterno, los ponemos en tus manos, ponemos cada uno de esos anhelos, propósitos y deseos, sean los que sean, así sea el más pequeño, para que te honren y te glorifiquen a ti, para que nos den oportunidades, Señor, de mostrar tu luz en donde sea, Señor. Que nosotros siempre reflexionemos y te miremos y miremos a la cruz en torno a lo que hacemos, sea donde sea que lo hagamos. Gracias por llamarnos, gracias por la vocación que nos has dado, gracias por el trabajo y porque tú eres el que ha provisto fuerzas, economía. Tú eres el que ha puesto un techo sobre nuestras cabezas y una comida sobre nuestras mesas. A ti sea toda la gloria hoy y siempre. Y a los que tal vez por alguna razón ven problemas laborales, ven que han perdido el sentido de trabajar, de hacer algo, por ello, Señor, renueva sus fuerzas, Padre, restaura sus corazones, dales nuevos anhelos, Señor, dales creatividad, Señor, para que ellos puedan, Señor,
adorarte también y sentir que pueden de alguna manera no simplemente proveer, Señor, sino adorarte a través de lo que has puesto en sus corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que muchas veces trabajar es duro, pero entregamos incluso los desafíos y aflicciones de nuestro trabajo en tus manos, Padre eterno. Que tú tengas el control de todo, de las cosas buenas y de las cosas malas. Y ayúdanos a ser responsables con los tiempos que nos das de descanso, para poder agradecerte por las bendiciones que nos das, para poder buscarte, Señor, cara a cara, y que en esos tiempos sea formado nuestro carácter. Ayúdanos a ser responsables con los tiempos de descanso que nos das. No nos permitas sacrificar por cualquier cosa, Señor, y por nuestros deseos, simplemente nuestra relación contigo. Que nunca nuestro trabajo y proyectos se vuelvan ídolos en nuestros corazones, sino que tú siempre tengas el primer lugar en nuestras vidas. Te damos gracias. Amén y amén.